Bien, perfecto. Bueno, empiezo de nuevo. Buenas tardes para todas. Em, Les voy a compartir en el chat primero el link a YouTube del encuentro anterior, por si hay alguna que no pudo participar y le interesa verlo, yo se los voy a dejar acá para que lo puedan ver. Pues ya lo había copiado, pero no lo copié. Así sale. Bien, perfecto. Cualquier persona con el link puede acceder, lo voy a dejar por un tiempo, no lo voy a dejar por siempre, eh, pero lo pueden compartir también y lo pueden pasar a sus compañeras y compañeros que, digamos, que estén interesados en el tema. Dale, gracias, Juanpi. Nada, Vani. Bueno, para los que no me conocen y están por primera vez, mi nombre es Juan Pablo Paneiva Pompa, soy psicólogo, soy especialista en psicoterapia cognitiva, soy becario doctoral del CONICET, eh, formo parte de un grupo de investigación, Comportamiento Humano, Genética de Ambiente, que es un grupo que pertenece al Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnológica, el IPSIBAT, que es un instituto que tiene triple dependencia del CONICET, del SIC y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el grupo Comportamiento Humano, Genética de Ambiente, mis jefas son la especialista Liliana Baker y la doctora Josefina Rubiales. Y el encuentro de hoy forma parte de mi beca doctoral, que ya la semana en el encuentro anterior expliqué bien de qué se trata. Por si alguno no lo vio, ahí en el link de YouTube lo puede ver bien. Hoy tenemos el segundo encuentro. En el primer encuentro lo que trabajamos fue una aproximación eh, a qué son las neurociencias y las neurociencias aplicadas a la educación, a la neuroeducación, y tuvimos una primera también aproximación al concepto de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Vimos el TDAH como un trastorno del neurodesarrollo, vimos las características propias del TDAH, su etiología, cómo se hace el diagnóstico, y también vimos los síntomas principales. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Bien. En esta sesión lo que vamos a tratar de trabajar es ver las características positivas de la población con TDAH. Lo que hablamos la semana pasada es que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, una manera distinta en que se desarrolla el cerebro. Y esta manera distinta que se desarrolla el cerebro tiene algunas consecuencias negativas para la vida, que podríamos hablar como síntomas, que por eso se configura un trastorno. Sin embargo, esta manera distinta en que funciona el cerebro también puede llegar a tener algunas consecuencias positivas, es decir, algunas fortalezas. Siempre parándonos desde no una visión naif de decir, está bueno tener este trastorno. No, la verdad que configura un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, la parte negativa es muy conocida y no se presta tanta atención o igual atención a los aspectos positivos. En aquellos colegios en los que yo ya estuve trabajando, que son casi todos, digamos, de los que están ustedes acá participando, pueden ver que los talleres que hacemos con los chicos justamente lo que buscan es esta parte de ver aspectos positivos, fortalezas. Ver fortalezas es algo que nos sirve a todos, conocer cuáles son los aspectos positivos, a las personas de la población con diagnóstico de TDAH aún más porque están muy acostumbrados a que le marquen todo lo negativo, ¿no? Todas las macanas que se mandan, todos los mocos propios de todas las dificultades de no poder inhibirse, de poder dejar de prestar atención o de tener las conductas impulsivas. Entonces, vamos a empezar hablando sobre esas características positivas y después vamos a pasar a hablar de estrategias que puedan ser aplicadas en el aula, estrategias que sean inclusivas, es decir, que no sean segregatorias, particularmente con el chico con TDAH, y a su vez que puedan ser beneficiosas para todo el grupo. ¿No? Es decir, son estrategias que podríamos decir, bueno, podrían ser usadas con cualquier otro compañero de clase, pero están especialmente pensadas para favorecer los aprendizajes y las trayectorias educativas de los chicos con diagnóstico. Y vamos a terminar con un pequeño cierre como conclusión final. Bien,
La semana pasada hablábamos de los síntomas principales del trastorno. Hablábamos que eran 3 síntomas principales. Ahora Juanpi me pregunta una docente que no puede contestar si puedes enviarle la grabación. Muchas gracias. Sí, Flavia, no hay ningún problema. Después la grabamos, me avisan y yo se las mando. No hay ningún problema. En primer lugar, hablamos de la desatención. Decíamos, la atención es la capacidad de poder inhibir y elegir a qué estímulos dirigir nuestros recursos perceptivos. Es decir, de todas las cosas que están adelante de nosotros, de todos los estímulos que estamos recibiendo, poder filtrar estímulos y asignar capacidades cognitivas a uno y no a otro. Esa es la capacidad atencional. Las personas con TDAH no pueden inhibir estímulos, tienen una gran dificultad para poder frenar estímulos. Entonces, están percibiendo muchos estímulos al mismo tiempo, lo que les genera que la capacidad atencional tenga un nivel que no se pueda sostener en el tiempo. Entonces, la gran dificultad que tienen no es que no pueden prestar atención, sino que no pueden dejar de prestar atención. De manera ligera, lo podemos decir de esta forma. Por lo tanto, prestan atención a un montón de cosas al mismo tiempo y eso les lleva a no poder prestar total atención a un estímulo en particular, la clase, lo que están leyendo, a cruzar la calle, a la conversación que tienen con sus parejas, les pasan a los adultos y tienen muchos problemas con eso. No me estás prestando atención, o sea, los adultos con TDAH les pasa mucho eso, ¿no? Que están mirando un montón de cosas, bueno. Y con el paso del tiempo, cuando uno presta atención a muchas cosas al mismo tiempo, también genera un desgaste y el tiempo que pueden mantener la atención sostenida, es inferior. Por otro lado, otras, digamos, de los síntomas que hablábamos de las personas con el diagnóstico es la hiperactividad. Es esta gran energía mental y motriz que tienen, que en los chicos de edad primaria se caracteriza por estar todo el tiempo levantados, son muy verborrágicos, hablan mucho, eh, están todo el tiempo manipulando objetos, moviéndose, están todo el tiempo desparramados, se levantan de la silla. Una gran energía mental también que se traduce en mucho pensamiento, no pueden parar de pensar. Y el tercer síntoma es el de la impulsividad, la dificultad que tienen para poder inhibir conductas, es decir, pasan del pensamiento a la acción de manera muy rápida. Y así también se desregulan muy rápido. Cualquier emoción de aquellas de esas que nos generan un gran nivel de arousal, o así, de activación emocional, los llevan a la explosión muy rápidamente sin registro de cómo van subiendo la emoción. Muy rápidamente pasan de 0 a 100, ¿no? Eso los lleva a hacer cosas de las cuales se arrepienten, de dejarse llevar por el enojo, cuando están frustrados, decir malas palabras, golpear, empujar, dejarse llevar por emociones positivas también y tirarse encima, abrazar, eh, decir cosas de las cuales después se arrepienten, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con las consecuencias negativas. Pero de esta manera distinta también va a llevar a unas consecuencias positivas, y eso lo vamos a empezar a hablar. La semana pasada usé la metáfora de el cielo y las estrellas para poder hablar un poco nuestros, de nuestras neuronas. Entonces, cuando decíamos que hay tantas estrellas como neuronas que nosotros tenemos, estas células que forman parte del sistema nervioso, ¿no? Y decíamos, incluso se cree que aún hay más neuronas que la cantidad de estrellas que hay. Bueno, hoy quiero usar esta misma metáfora para hablar de la cantidad de cerebros que hay. Hay tantos cerebros como estrellas, es decir, hay tantos cerebros como personas hay. Y cuando hablamos de neurodiversidad, no solamente hablamos de las personas neurodiversas, es decir, que tienen un desarrollo del cerebro neurodivergente, que se escapa a lo que es esperado por la mayoría de los casos, sino también todas las personas vamos a teniendo diferentes configuraciones del cerebro. Es decir, tenemos las mismas estructuras, tenemos los mismos caminos por los cuales se conectan las neuronas. Sin embargo, cada uno de nosotros es único y repetible. Es decir, cada uno de nosotros tiene características muy particulares que nos van a generar fortalezas y debilidades, aspectos positivos y aspectos negativos. Bueno, lo mismo nos pasa
a las personas que tienen el trastorno. Esta manera de ser va a ser que compartan algunas fortalezas y que compartan algunas debilidades. Ahora nos vamos a empezar a centrar un poco en esas fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas ligadas a la atención? Podemos hablar de tres grandes fortalezas. En primer lugar, tienen lo que se llama mente mariposa. Esta manera de desarrollar el cerebro les genera que al estar prestando atención a muchas cosas al mismo tiempo, tienen una gran capacidad creativa. Es decir, su capacidad atencional va pasando de una idea a otra de una manera muy rápida, como si fuera una mariposa que se va posando en una flor a otra, ¿no? Y va posando de flor en flor. De la misma manera, su capacidad atencional. Eso los lleva a ser muy creativos y a tener ideas que se escapan de lo que la mayoría de la gente puede pensar, justamente porque se van de lo que se espera. La mente les va llevando una idea, otra, otra, y de golpe conectan con cosas muy distintas. Otra habilidad positiva que tienen es lo que se llama atención incidental. La atención incidental es la capacidad que tienen de poder prestar atención a los detalles. Es increíble, pero ahora cuando ustedes empiezan a conocer esto, se van a empezar a ver estas cosas en los chicos que tienen el diagnóstico. De golpe te vienen y te dicen, che, cambiaste la escarapela del lugar, o te compraste anteojos nuevos, o presta atención a detalles que nosotros no nos damos cuenta, justamente porque están prestando atención a un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, esa atención incidental ven pequeños detalles que otros no ven. Y otra capacidad ligada a la atención es la capacidad de hiperfoco. El hiperfoco es la capacidad de prestar especialmente atención a un estímulo durante mucho tiempo. Esto justamente es en contradicción a todo lo que venía diciendo antes. Porque, ¿qué pasa? Decíamos que la persona con diagnóstico no es que no pueden prestar atención, sino que prestan atención a un montón de cosas al mismo tiempo. Y yo les usaba la metáfora de las camaritas, ¿no? Como si tuvieran muchas camaritas que están mirando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, esta cuestión media multitasking, en donde pueden hacer y ver un montón de cosas, influenciando la atención, que es donde se ve disminuida. Sin embargo, cuando hay algo que les genera especial motivación, ¿no? Lo que hace es que todas esas camaritas que estaban apuntando a diferentes lados, de golpe hagan y se dirijan a ese lugar. Entonces, están ahí metidos de una manera mágica prácticamente, no se los puede sacar de nada y pueden estar horas haciendo eso. A algunos chicos les pasa jugando a la pelota, a algunos chicos les pasa con algún jueguito, a algunos chicos les pasa en algún deporte en particular. A las personas que no tenemos TDAH nos pasan a una experiencia similar en lo que se llaman las experiencias de flow. Son experiencias donde sentimos como que el tiempo se detiene, cuando hacemos cosas que realmente nos gustan, ¿no? Algunos haciendo un deporte, otros leyendo, otros en la naturaleza, ¿no? Es una experiencia similar a esa, ¿no? En que uno no se da cuenta del tiempo que va pasando y está inmerso en esa actividad durante mucho tiempo. Bueno, cuando ellos hacen hiperfoco les pasa algo similar. Bien. ¿Cuáles son las fortalezas o potencialidades vinculadas a la hiperactividad? ¿Qué podría ser beneficioso? Tiene una gran energía mental y física, decíamos, y eso lo lleva a poder estar todo el tiempo con ganas, incluso después de haber tenido un día lleno de actividades. Es decir, ellos suelen tener el colegio, el deporte, las terapias, y sin embargo aún tienen energía. Eso los puede llevar a que incluso cuando sus compañeros están cansados, incluso después de hacer una actividad, ellos siempre tienen un resto y un poco más. Y a su vez tienen una gran disposición para las cosas que les generan motivación. Por eso puse este Boy Scout siempre listo, porque para cuando lo que es borrar el pizarrón, repartir las fotocopias, ir a un lado o a otro, ellos siempre tienen ese un poquito más, producto de su hiperactividad. Por otro lado, en relación a la impulsividad, ¿qué puede ser beneficioso de ser impulsivo, de pasar rápido el acto? También tiene algunas cosas positivas. En primer lugar, suelen ser personas muy valientes. ¿Qué quiere decir esto? Suelen animarse a hacer cosas que otros no se animan a hacer, dar un paso más. Al no tener ese freno inhibitorio de medir las consecuencias, y a eso muchas veces lo lleva a tener una conducta temeraria, es decir, a hacer cosas peligrosas, como en este caso, teniendo que por salvar el perrito se mete en el medio de la calle. Evidentemente,
Esto no es recomendable, es algo peligroso, pero en muchas otras ocasiones esta conducta valiente les permite hacer cosas de manera positiva. Con los chicos que están haciendo tratamiento, en la primera sesión les leo un cuento que escribí yo de un nene que tiene TDAH, que le puse Tuti al nene. Y a este nene, digamos, le van pasando muchas cosas durante el cuento, y al final del cuento, en el cuento yo voy echando cosas positivas y cosas negativas, y fortalezas y debilidades, por los cuales ellos al final terminan identificándose. Ellos van siendo, ¿cómo es Tuti? Van diciendo las características que va teniendo. Y al final dicen, bueno, ¿en qué cuáles te pareces? Entonces me voy tildando a las que ellos me parecen. Y ellos terminan diciendo, uy, soy igual a Tuti. Bueno, Tuti es así porque tiene TDAH. Entonces estamos hablando un poco y vamos hablando de la. ¿Por qué es parecido con la realidad? Si alguno conoce a Tuti, se ríe porque mi hermano es Tuti, por eso. Algunos se están riendo con la camarita. Bien, entonces, eh, terminan viendo la similitud. Bueno, en el cuento Tuti está en la pileta y si bien le habían puesto una penitencia, se queda al costado, ve que un nene se está ahogando y va y la pileta y le va a agarrar igual. Cualquier nene en una situación de penitencia, por más que vea algo, se va a quedar ahí porque le dijeron que se tiene que quedar. Estos chicos van un poco más allá. Esa valentía los lleva a unas veces a tener situaciones beneficiosas. Por otro lado, suelen ser muy espontáneos, ¿no? Son chicos que, así como decíamos, la parte negativa, que a veces se mandan la suya diciendo cosas que no tienen que decir, también suelen ser muy cariñosos, también suelen ser muy de abrazar, de decir cosas lindas. Por ejemplo, el otro día con uno de los chicos que está acá haciendo tratamiento, agarraba y me pedía que nos saquemos una foto y me decía cómo me quería. Bueno, y lo mismo pasa con las señas, ¿no? Que van, que te dicen, que te abrazan, bueno, de una manera muy especial. A su vez, tienen una capacidad de liderazgo. Esta manera de ser impulsivos, de ir un poquito más de sus compañeros, les genera la capacidad de que los demás los sigan, es decir, de influenciar en la conducta de otros. En la edad en la que estamos haciendo el tratamiento, se nota mucho la diferencia entre los 7 y los 10, 11 años, de los 11, 12 para arriba. En esta primera edad, que es de 7 a 11 años, es donde los tienen mayor segregación, es decir, los suelen dejar más de lado los compañeros, porque justamente los síntomas les generan más consecuencias negativas que positivas. Es decir, al ser mano larga, a hablar de más, a no saber esperar su turno para hablar, a, al ser demasiado espontáneos con las cosas que dicen, eso sus compañeros a esta edad de 7, 9, hasta 10 años, no lo ven de manera muy buena y suelen bastante dejarlos de lado cuando los chicos no tienen tratamiento o no están recibiendo las medicaciones cuando hace falta. Después esta capacidad empieza a irse hacia el seguimiento de sus compañeros a medida que van entrando en la adolescencia, en donde los empiezan a seguir más y empiezan a hacer. Y esta capacidad de influenciar en los otros puede ser usado de manera positiva y ser un líder positivo o de manera negativa. Ya sea, vamos a tomar el aula y toman el aula, o vamos a ayudar a limpiar el recreo y van todos a limpiar el recreo. Es decir, suelen tener mucha capacidad de influenciar en la conducta de los demás. Bien. Y ahora, conocemos los síntomas, conocemos algunas fortalezas, la gran pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? Es acá cuando yo les voy a invitar a pensar en algunas estrategias que pueden ser aplicadas en las aulas, en los colegios. Son ideas, no son recetas ni soluciones mágicas. Es decir, ninguna de estas cosas aplicadas al pie de la letra nos va a llevar a tener una solución perfecta. Pero son ideas que nos pueden llegar a colaborar. Son pequeñas, es decir, son cosas que podamos hacer sin un gran insumo ni de tiempo, ni de precio, ni económico, sino que son pequeñas cosas que podemos ir al mantener en el tiempo, tener resultados. Por eso la importancia de que sean sistemáticas. Cualquier intento aislado no nos va a llevar a los resultados esperados. Es decir, si yo un día hago una cosa y otro día hago totalmente lo contrario, no les voy a poder dar a los chicos esa estructura que necesitan para que estas ideas les puedan ayudar a sacar lo mejor de ellos.
Por otro lado, yo les decía en un principio que son inclusivas, es decir, cualquier estrategia de estas podría ser utilizada con cualquiera de sus compañeros o compañeras. Es decir, son unas estrategias que van a favorecer a todo el grupo áulico y son especialmente pensados en los déficits que tienen ellos y en potenciar estas habilidades positivas que yo les estaba nombrando. De las cuales es muy importante que se pueda trabajar en equipo. Es decir, si a mí me sirve esto, poder compartirlo con el resto de los docentes que van a venir. Y lo mismo que el resto de los docentes, si ven alguna de las estrategias que les llega a servir, poder compartirlo. Si empezamos a trabajar en equipo, vamos a poder aunar fuerza. Si yo veo que el refuerzo positivo o si tal pictograma me está sirviendo, voy a poder utilizarlo y compartirlo con mis compañeros. Y es muy importante la última, no desesperar. Los chicos tienen mucho cambio emocional, tienen días mejores y días peores. Hay días que toman la medicación y hay días que no toman la medicación. Hay días que tienen algún problema en la familia y hay días que no, como cualquier persona. Entonces, esto de entender que con el paso del tiempo, si nosotros mantenemos de manera sistemática, los resultados van a ir llegando. Pero tampoco esperar que llegue todo ya. Hay algunos chicos de los cuales que están formando parte del programa, que tienen situaciones mucho más complejas que otros. También eso también pasa. El TDAH es un trastorno de neurodesarrollo que solamente en el 50% de los casos se presenta como síntoma primario sin ningún otro síntoma comórbido, diagnóstico comórbido. Generalmente, o sea, la mitad de los chicos suelen tener algo más. De eso lo hace aún más complejo. ¿Qué es esta cosa algo más? Muchos tienen trastorno posicionista desafiante, algunos tienen dentro del espectro del TEA, generalmente Asperger, algunos otros en alguna situación grave pueden llegar a estar ligados a trastorno bipolar, muy pocos casos. Imagínense que la prevalencia de trastorno bipolar en adolescentes o niños es muy, muy baja, que se ven las dos cosas, es muy poco, pero a veces suele pasar. Entonces, trastornos del aprendizaje, ¿no? Además del TDAH, entonces se dan esta manera distinta de desarrollar el cerebro, muchas veces por la etiología multicausal que tiene que ver por muchas razones, como puede haber sido el consumo de sustancias, falta de estimulación, un montón de cosas que genera que el cerebro se desarrolla en diversos caminos, que algunos son el TDAH y además otras cosas más. Bien. Y entonces, ¿cuáles son esas estrategias que podamos utilizar para potenciar habilidades positivas relacionadas con la atención? Recordemos, hablamos del hiperfoco, es decir, esa capacidad de prestar especialmente atención, creatividad, que es decir, que tiene que ver con la atención incidental y la capacidad de tener ideas creativas, ideas nuevas, originales. En primer lugar, mejorar el ambiente. Butacas preferenciales, por favor, para los chicos con TDAH. ¿Qué quiere decir esto? A ellos no lo vamos a poder cambiar, pero sí vamos a poder cambiar el ambiente en el cual están expuestos. Entonces, una muy buena idea es que los chicos que tienen el diagnóstico estén en los bancos de adelante. Cuanto más atrás están, más difícil va a poder ser que yo pueda, de manera inclusiva, llamarle la atención sin exponerlos adelante a sus compañeros. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo se van a estar distrayendo, más los que no toman medicación. Los que toman medicación pueden inhibir mucho más, ¿no? Pero esa cuestión de que natural en ellos que presten atención a muchas cosas al mismo tiempo. Eso ya lo venimos hablando. Entonces, hay que estar constantemente ayudándolos a que ellos puedan dirigir su atención, sin necesidad de prenderlo fuego adelante de todos. Entonces, uno puede pasar adelante y darle unos golpecitos en el banco, pasar muy cerca de su banco cuando va caminando y eso les va a llamar la atención y va a volver a dirigirlos a la tarea. De esa manera, cuanto más cerca estén, va a ser más fácil que yo no me tenga que ir hasta el final y volver. Además, que estén en un lugar del aula donde haya la menor cantidad de estímulos distractores. Si yo lo pongo del lado del pasillo que da hacia afuera en un aula que tenga ventanal donde todo el tiempo está circulando gente, le voy a dar una razón para que todo el tiempo esté mirando para afuera. Si yo lo pongo en un lugar donde hay una ventilación donde todo el tiempo sale aire, también le voy a estar dando un estímulo continuamente. Si nuestras aulas están llenas de estímulos visuales, también los voy a llevar a que se distraigan. Si yo tengo que poner estímulos visuales,
que no sean en adelante, que sean más a los costados, cosa que cuando ellos presten atención a mí, digamos, el docente, y presten atención al pizarrón donde yo estoy explicando. Igualmente, es importante que haya estímulos. Eso genera mayor innovación y motivación para el aprendizaje. Pero tiene que ser de manera óptima. Una gran cantidad de estímulos genera distracción. Una muy poca cantidad de estímulos genera falta de motivación. Cuanto más chicos son, mayor necesidad de estímulos exteriores necesitan. Cuanto más grandes son, menor necesidad de estímulos. Entonces es muy importante, es muy lindo que ellos tengan las cartulinas de las cosas que trabajaron. Pero si yo envuelvo el aula con las cartulinas, lo que le estoy generando es factores de distracción a todos. Entonces tengo que tener muy en cuenta eso, es decir, elegir en qué lugar del aula los voy a poner. Está bueno compartirlos, pero si yo los pongo todos para adelante, colores estridentes, llamativos, eso les va a llevar a distracción. Las letras cuando están aprendiendo el abecedario, bueno, que tengan en un lugar donde yo lo pueda elegir y que sea elegido y no que les genere distracción. Estén muy atentos a ese tema. No todos los estímulos, sino de acuerdo a lo que están aprendiendo. Otra cosa que es importante de estas butacas preferenciales es que, en lo posible, si son de chicos de los que se levantan mucho y son muy deambuladores, no ponerlos del lado del pasillo, darles alguna dificultad. Es decir, si yo los pongo en el banco que está acá y acá tiene un compañero, para que puedan pasar, van a tener que pasarlo por encima del compañero o el compañero se va a tener que levantar. Esa traba que le genera tener a alguien antes de salir le va a llevar a que les cueste un poquito más salir. Porque esto es algo que ellos lo hacen de manera impulsiva. Entonces, si yo hago eso, les va a favorecer a que se distraigan aún menos. Bien, entonces, aproximar y optimizar el ambiente. Butacas preferenciales. Otra cosa que es muy importante para ayudarlos a prestar atención es organizar la clase. ¿De qué manera? La capacidad atencional en general para las personas adultas es de 40 minutos. A medida que las personas son más chicas, es más corta. En la edad primaria es de aproximadamente 20 minutos la edad atencional. Y cuanto más chicos son, 6 7 años, aún menos. Entonces, es importante, generalmente las horas de clase son de 50 minutos, una hora, bueno, esas horas dividirlas en bloques, en los cuales podamos, la parte más importante es poner en el primer bloque, la segunda parte donde sea aplicación de eso, un bloque un poco más largo, donde pongan en práctica lo que aprendieron, y un tercer bloque en donde uno termine recordando y consolidando lo aprendido. Eso les va a ayudar a que sus recursos atencionales estén más frescos al principio de la clase. Si yo dejo para el final aprender los temas nuevos, le va a dificultar a todas las personas, pero los chicos con el diagnóstico aún más. Ni que hablar si ellos toman medicación y si yo tengo que enseñarles algo nuevo en la última hora, ¿no? Entonces, lo ideal sería que en las últimas horas, en la organización, digamos, de un aula, para todos los chicos en general, tengan esas materias que son por ahí más creativas, más distendidas, ¿no? Música, plástica, educación física, en donde los recursos atencionales, que ellos tengan mayor energía mental y estén más distraídos, incluso son positivos. En cambio, si yo pongo las materias más duras al final, les va a generar más dificultad. ¿No? Esto es muy difícil para poder coordinar con todas las materias, con todos los cursos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. A su vez, que haya cierto orden, que los chicos sepan que se inicia de una forma y se termina de una forma, y anticiparles ese orden es algo que les va a ayudar a sus recursos de atención. Si yo siempre empiezo diciéndole cómo va a ser la clase, si yo siempre después les pongo una actividad en el medio y después un cierre, eso les va a ayudar a que ellos vayan prestando atención. Y después la innovación, el hecho de no hacer siempre lo mismo, es decir, una estructura sí, pero no que mis clases sean siempre eh, oralidad, o que sean siempre leer una fotocopia, o que sean siempre que pasen el pizarrón, o que sean, es decir, que tratar de plantear diferentes maneras de que ellos puedan ir colaborando. Por ejemplo, algún día que sea uno que pasa el pizarrón, algún otro día que lo que podemos hacer es que la clase sea en ronda, algún otro día lo que podemos hacer es que hacer algún juego durante la clase que los vaya innovando, tratar de buscar nuevas maneras de que ellos tengan mayor motivación a la hora de aprender. Otra estrategia que los puede ayudar es interactuar efectivamente.
Para interactuar efectivamente, es decir, para interactuar y que dé resultados, hay que tener una serie de pasos. En primer lugar, asegurarse de que haya contacto visual. Es decir, si yo quiero decirle algo a un chico con diagnóstico de TDAH, lo primero que me tengo que asegurar es que me esté mirando. Porque ellos están prestando atención a un montón de cosas al mismo tiempo. Y posiblemente me esté prestando atención incluso sin verme. Pero para asegurarme de que el mensaje que les voy a decir llegue, necesito que me estén mirando. Entonces, cuando yo les quiero decir algo especialmente, lograr el contacto visual. Como acá, ¿no? Segundo, ser claro con lo que estoy diciendo. No decir todo el mensaje junto. Es decir, ir hacia lo importante. Tercero, dividir a pasos y asegurarme que luego de cada paso ir supervisando que lo hayan hecho. Por ejemplo, chicos, saquen el cuaderno, peguen la nota que les acabo de mandar y después saquen la carpeta de matemática. Eso, los chicos o se quedan con la carpeta de matemática o ya los perdí al principio. Entonces, si yo quiero que esto realmente tenga resultados, porque realmente es algo importante, por ejemplo, una nota que mandan desde dirección, que me pidieron que sea importante que se mande, entonces no les digo peguen en el cuaderno la nota, sino chicos, saquen el cuaderno, contacto visual con el chico con el diagnóstico con TDAH. Me fijo, bien. Ahora en la última hoja vamos a ponerle el plasticolo y pegamos la notita que nos dieron. Pegamos la notita que nos dieron. Me fijo que la pegó. Esto con las cosas importantes. Eso me va a ayudar en las cosas importantes, poder ir supervisándolo. Adecuar actividades. ¿Qué significa adecuar actividades? No significa adecuar contenidos. Cuando uno quiere hacer una adecuación de contenidos, necesita un proyecto de integración. En este caso, lo que estamos diciendo es tratar de pensar que como ellos muchas veces les llevan más tiempo que el resto de sus compañeros, no por falta de capacidad, sino porque se distraen aún más, y a eso les lleva a que algunas actividades les lleven más tiempo que el resto de sus compañeros, pensar en cuáles son las actividades principales en las cuales se está aprendiendo o están poniendo en práctica aquellos que estoy enseñando. Por eso el primer punto que dice acá, menos es más. Es decir, muchas más cosas lo único que van a hacer es frustrarlos aún más. Pero en cambio, si yo, cuando ellos van aprendiendo de estas actividades, que puede ser la misma fotocopia que todos, pero yo capaz que le puedo marcar, redondear, bueno, primero hace esta, ¿no? O le subrayo la actividad que yo quiero, puede servir. Cuando es un examen, algo que puede ayudar es ir dándoselo de aparte para que no se vaya distrayendo. Entonces, dividir el examen en partes. O elegir y destacar estímulos. Si yo quiero que hay algunas palabras del texto que son especialmente importantes, se las puedo poner en negrita o se las puedo subrayar, ¿no? O cuando hay alguna consigna que lo que le está pidiendo es ejemplificar, explicar, fundamentar, ¿no? Obviamente que los chicos en primaria son muy chicos, pero esto es aplicable a todos los chicos, ¿no? Incluso a la universidad, ¿no? Yo esa palabra se la pongo destacada, les va a permitir a que ellos se den cuenta cuál es lo importante de esa actividad. Lo mismo puede ser de alguna actividad puntual donde yo se los marque y cuando estoy explicando le marco puntualmente en la fotocopia el aspecto importante. Eso me va a llevar a no tener que trabajar de más, no hacerle una fotocopia particular a ese chico. Ayudar a que se organicen. Decimos, esta falta de atención lleva a que fallen en lo que es la planificación y la organización. Por lo tanto, esto tengo que escribirlo en mi tesis doctoral, pero podría diagnosticar a un chico con TDAH mirándole la mochila. O sea, yo agarro todas las mochilas de los chicos del curso y viendo la mochila me puedo fijar cómo es el chico con TDAH. ¿Cómo es la mochila de un chico con TDAH? Ustedes abranla y van a ver papeles sueltos, todas las fotocopias, restos de cosas de otro día. Es realmente un lío. Entonces, parte de esto es ayudarlos a poder prestarles nuestro lóbulo frontal, es decir, ayudarlos a que ellos se puedan organizar. Entonces, una de las cosas que es importante que se puedan organizar es cuando ellos son muy desorganizados, darles la posibilidad de ayudarlos a organizar la mochila. Entonces, no estaría mal que una vez por semana, mientras todos están trabajando, ayudarlo a que se organice. Entonces, poder ir al lado del banco, ayudarlo a que organice, fijarse si hay alguna fotocopia suelta, si suelen ser que diferentes días tienen que traer diferentes cosas,
ayudarlo a tener una hoja delante del cuaderno o delante de la carpeta donde pueda poner qué cosas tiene que llevar cada día y después darle instrucciones a los padres para que en la casa controlen que todos los días lleven las cosas que tienen que llevar. Yo le decía la semana pasada, los padres, como tienen una carga hereditaria muy grande, generalmente uno de los padres también tiene TDAH. Entonces, no está de más explicitarle paso a paso al padre lo que hay que hacerle, ayudarlo a que se dé cuenta y ponerle una foto, una hoja delante de la carpeta donde diciendo qué cosas tiene que llevar cada día. Ayudar a organizar el material que hay adelante de su banco. Generalmente el pupitre, el banco de los chicos con TDAH suele ser un desastre de cosas. Empiezan a acumular cosas y está lleno de cosas. Está la botellita, el jueguito, la carpeta, la cartuchera. Entonces, a la hora de hacer alguna actividad, ayudarlos y ir indicándoles que tengan el espacio de trabajo disponible para poder trabajar y no lleno de cosas ni de distractores que los puedan distraer. Ayudarlos con la organización del tiempo. Yo les decía la vez pasada que funcionan con dos tiempos, ahora o nunca. Entonces, no se dan cuenta con el paso del tiempo y pueden tener muchas dificultades para poder darse cuenta en los exámenes o a medida que va pasando la clase que les queda más o menos tiempo, después lo hago, después lo hago. O los chicos más chicos puede servir mucho tener un reloj de agujas, porque no conocen la hora, sin embargo yo les puedo ir indicando cuando la aguja llegue acá, eh, tenés tiempo hasta que la aguja llegue acá para terminar esta tarea. O cuando vos fijate que tenés este tiempo para hacer este punto, ¿no? O ahora, cuando llega este tiempo, va a ser el recreo, para que ellos se den cuenta cuánto tiempo falta, porque a veces necesitan descargar energía o te piden para ir al baño y vos le decís, falta un poco y no van a saber cuánto tiempo falta. Pero necesito ya, porque vieron, porque son todos ya impulsivos. Entonces ayudarlos a eso, la organización del tiempo. A veces, cuando pueden tener el celular, uno les puede permitir que tengan alarmas, ¿no? Para que se puedan organizar. O que tengan un reloj de pulsera. Otra cosa que les puede servir mucho es hacer listas de las cosas que necesitan, ¿no? Que ellos puedan tener un cuadernito o asumir lo mismo en el mismo cuaderno, donde nosotros los podamos ayudar a hacer un listado de las cosas que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, si tenemos que están haciendo un trabajo en grupos y están haciendo una actividad con una cartulina, no estaría de más acercarse y poder decir el paso a paso de las cosas que hay que hacer. Bueno, elijan un tema, divídanse los temas, eh, elijan dónde van a poner las cosas que trajeron, qué título le van a poner, darles una organización que nosotros, desde nuestro conocimiento docente, podamos ayudarlos a que darles el paso a paso y que quede en ese listadito para que se puedan organizar. El tema de las agendas u organizadores. Eso es algo que nos puede servir a todos. Pero los chicos con TDAH es fundamental. Como funciona con estos dos tiempos, ahora o nunca, muchas veces les puede pasar que se olviden de los exámenes, que se olviden que tienen que estudiar, que se olviden que tienen que traer algún material. Entonces, cuando esto es algo que pasa mucho, está bueno, y eso los equipos de elección escolar pueden ayudar mucho, que tengan organizadores mensuales, en donde se haga, digamos, a la vista el mes entero. Entonces, el docente puede ayudarlos a ellos a que marquen en el día a qué día tienen que llevar cada cosa. Y el equipo de orientación escolar o el mismo el docente puede ayudar a la familia a que cada día, entre las cosas que tenga que hacer, que revisen su organizador mensual. De esa manera, no va a perder información del nene desde que va de la casa, desde que está en el colegio a la casa. Entonces, ese organizador mensual va a permitir que ellos vayan entrenándose también en la anticipación. Porque cuando tienen un examen tal fecha, los va a ir ayudando a que los días previos puedan ir estudiando. En la primaria es algo que no es tan comprometedor, pero en la medida que van avanzando, nivel secundario y ni hablar universitario, cuando ellos no tienen incorporado estas técnicas para poder suplantar su dificultad para organizarse en el tiempo, les llevan a muchas frustraciones, porque esto sigue pasando. Ellos generalmente no suelen tener en general dificultades académicas hasta cuarto grado de la primaria. A partir de cuarto grado de la primaria empiezan las grandes dificultades.
generalmente empiezan por matemática. Empiezan porque muchas de las cosas que hacían mentalmente ya no las pueden hacer, ya empiezan a fallar por la distracción. Entonces ahí empiezan las grandes dificultades. Después, cuando son muy inquietos, en el primer tiempo tienen las dificultades que tienen que ver con lo grafomotor, con aprender algún conocimiento particular, eso lo vamos a ver más adelante con el tema de la hiperactividad. Pero el tema de la organización es algo que les va a servir más que nada a futuro. Entonces está bueno que ellos puedan empezar a trabajarlo desde más chicos. Y otra cosa que está buena es poder tener señaladores, ¿no? Esto como estos papelitos que se pegan, que puedan tener dividido las materias, ayudarlos a que ellos puedan tener, cuando usan carpetas, ¿qué hacen siempre? Ponen la hoja delante de la carpeta. O sea, es otra de las cosas típicas. Así como uno puede diagnosticar por la mochila, también lo puede diagnosticar por la carpeta. Sacan una hoja nueva y la ponen adelante, y lo cual hacen un lío y no tienen nada en ninguna carpeta. Entonces ayudarlos a eso, ¿no? A que numeren las hojas, para que sepan cuándo les falta, a que tengan separadores que les permitan llegar más fácil a cada una de las materias, que esos separadores sean por un color. Eso los va a ayudar mucho a que se organicen. Son cosas que parecen obvias, pero a ellos les va a venir muy bien. Motivación. Yo le decía, la atención fluctúa, ¿no? Y va bajando la atención sostenida de todas las personas, pero especialmente las personas con el diagnóstico. Algo que puede servir muy bien es una pausa activa. ¿Qué es una pausa activa? Cuando nosotros hacemos los talleres presenciales, hacemos pausas activas para mostrarlas. Pero ahora en la virtual no lo voy a hacer porque además tenemos poco tiempo. Son algún tipo de corte de actividad en donde lo que hacemos es mover el cuerpo para generar oxigenación de todo el cuerpo, pero especialmente del cerebro. Ese tipo de actividades muchas veces puede ser como simplemente que se paren, que se muevan un poco, que cada vez que digo un número tengan que hacer un salto, o cada vez que digo otro número se tengan que sentar, o por ejemplo hacer algún juego en donde cuando diga alguna palabra o poner alguna canción en donde salga alguna palabra, por ejemplo Azul de Cristian Castro, cada vez que dice Azul tienen que pararse, ese tipo de juegos así, ese tipo de actividades pueden ser más cortitas como simplemente moverse, levantar las manos, ir de un lado o hacia el otro, hacer alguna pavada como tocarse la nariz con un dedo, que se paren una pata, van a generar un cambio de oxigenación en su cerebro que les va a permitir volver a prestar más atención. Generalmente es recomendable en el cambio de bloque, ¿no? Puedo hacerlo si yo divido mi hora en tres bloques, un primer bloque en donde hago la actividad más importante donde enseño, un segundo bloque donde ponen en práctica eso, y un tercer bloque en donde termino haciendo un cierre, capaz entre donde ponen en práctica y donde hago el cierre, hago la pausa activa, los recupero ellos y dejo esa última enseñanza. Entonces son pausas en donde los muevo, y eso va a generar que puedan prestar más atención. Bien, segundo. Bien. Aliarse con su creatividad y atención incidental. En vez de que esa atención fluctuante, tomarla solamente como, qué distracción que le genera, también aprovecharlo y generar actividades en donde eso sea una bendición, algo que sea positivo. Por ejemplo, empezar las clases con la estrategia de preguntas abiertas, ¿no? Que no estén dirigidas. Y ellos que son tan creativos y salen con cualquiera, esa atención incidental y esa creatividad va a ser valorada de manera positiva. Bueno, a ver, ¿a qué le suena la palabra resiliencia? Entonces te dicen, es una de las cosas que te dicen cualquier cosa, me suena a recibirte, me suena, no importa, pero eso les va a ayudar a que ellos pongan a empezar. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué jueguito usaron algo que tenga que ver con la fortaleza? O que cada una de las actividades que nosotros vayamos trabajando, hacer preguntas abiertas, ¿no? ¿A qué les hace acordar esto? ¿Alguna vez vieron algo parecido? ¿Tienen algún ejemplo? Les va a ayudar a que su creatividad y su capacidad de prestar atención a los detalles sea algo que les beneficie. Bien, esto en relación a la atención. Si llegan a tener alguna duda, algo que me quieran preguntar, me ponen por el chat o me llaman y lo vamos charlando.
en relación a la hiperactividad. ¿Qué estrategias pueden servir para potenciar su hiperactividad? No, no va por ese lado. La idea no es hacerlos aún más hiperactivos, sino es qué podemos hacer para que esa hiperactividad no genere consecuencias negativas, o a su vez, qué podemos hacer para potenciar la energía y la gran predisposición que tienen ellos. Las estrategias apuntan hacia eso. Bien. En primer lugar, tolerar los movimientos ociosos, no luchar contra el imposible. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros les pedimos que no se muevan, estamos condenándolos al fracaso. Más aún si no tienen medicación. Cuando tienen medicación muchas veces lo pueden hacer. Y es impresionante la diferencia a lo que un profesional ve en el consultorio que a lo que uno ve en las aulas, ¿no? Es impresionante la diferencia. Lo mismo que ustedes mismos van a ver el contraste de los chicos antes o después de la medicación. Como siempre digo, lo ideal es no tomar medicación, que no necesiten medicación, pero a veces hace falta. A veces hace falta y en cambio es muy, muy notorio. Pero más allá de eso, si nosotros les exigimos que no se muevan, lo único que vamos a hacer es generarles un esfuerzo mental para que puedan controlar toda esa energía que tienen, que es algo que los sobrepasa, que les va a llevar a que se distraigan por demás. Entonces, lo que tenemos que tratar de encontrar es un equilibrio en donde podamos ver qué movimientos son los permitidos y qué movimientos no son los permitidos. Claramente, deambular por todo el aula no va a ser permitido todo el tiempo. Alguna vez puntual, capaz que lo podemos permitir, ¿no? Cuando estamos trabajando, que se levante, bueno, sin retarlo por demás, pero no es la pauta de dejarlo que se pare en el aula. Pero quizás es distinto, por ejemplo, a que esté moviéndose así en el banco. Si eso no afecta a sus compañeros, que se mueva, no, bueno, sin moverse, ¿no? Distinto va a ser a que se tiren para atrás con la silla que sabemos que se van a matar. ¿Se entiende la diferencia? Que podemos ver que hay algunos movimientos que van a ser necesarios, generalmente se mueven así, o generalmente tienen la patita inquieta, no, no mueves la patita, no, porque molesta a tu compañero, no lo vas a poder no mover. El síndrome de la pata inquieta es un signo muy particular que tienen los chicos con TDAH que no pueden dejar de mover la pata. Cuando son adultos incluso aún les pasa, o que no muevan las manos, o que no revoleen el cuerpo, son cosas que la necesitan. Incluso que manipulen algún objeto. Generalmente es muy común decirle a los chicos en general, guardar las reglas, y ellos están, ¿no? Guardar la goma, ¿no? Y es algo como que nos sale naturalmente, porque a la mayoría de los chicos los distrae eso, ¿no? Bueno, los chicos con TDAH, al contrario, los ayuda a concentrarse. Entonces, incluso cuando ellos hacemos un viaje escolar, en donde van en colectivo, o en donde tenemos que ir de un lugar a otro del aula, del colegio, que tengan algún objeto para manipular, especialmente si puede ser tridimensional o de piezas, los puede ayudar a mantenerse concentrados y a mantener esa necesidad de movimiento dirigida a algo en particular. Generalmente puede servir mucho cuando hay esas sillas que se mueven para los costados, que ya cada vez hay menos en los colegios, o que puedan tener esos velcros que se pegan y se separan, ¿no? Sí, esas cintas de velcro, que puedan tener una de esas, o incluso pueden tener una en su banco, o alguna pelotita de ese tipo de los nervios, o incluso que puedan tener la goma en las manos, o a veces tienen esos cosas, no me acuerdo cómo se llaman, que se mete el cosito para adentro del plástico, no sé cómo se llama, bueno, es uno de esos. Esas cosas que puedan manipular los va a ayudar a que presten atención. ¿Qué movimientos es importante no permitir? Es muy importante que ellos puedan entender que a la hora de escribir hay ciertos movimientos que son necesarios que no se hagan. Ellos suelen estar muy tirados de arriba del banco, así, y escriben con el tronco muy suelto y con el brazo muy flojo. Y eso les genera muchas dificultades grafomotoras y genera después esta repulsión por escribir. Tienen la letra que parece un poco como, a ver que se entienda, como epiléptica, digamos, como muy así, muy poco clara, porque no generan la motricidad fina para poder generar la capacidad de escribir. Y eso tiene que ver con que están muy eh, no preparados físicamente al momento de realizar la escritura. Entonces hay que ayudarlos a que el momento de escribir sí es necesario que ellos estén
parados, sentados derechos y que con su brazo tengan una posición que les permita a la hora de poder escribir. Después, en el resto de los momentos, si ellos están un poco tirados sobre el banco, uno se lo puede permitir, es un movimiento ocioso permitido. Pero a la hora de escribir hay que ayudarlos a que ellos entiendan que es importante la postura. Porque si no, con el paso del tiempo les genera rechazo. Mantener el sentido del humor. Algunas conductas son simplemente normales e incluso son divertidas. Estamos tan atentos a las cosas que están haciendo mal que capaz que alguna cosa que incluso es hasta graciosa los terminamos retando. Entonces tener en cuenta eso, ¿no? Mantener el sentido del humor y tomar algunas cosas de manera humorística. Ellos hacen algún chiste, capaz que a veces se van de mambo, capaz que a veces dicen algo de más, pero muchas veces también dicen muchas cosas divertidas. Y nosotros, si no mantenemos el sentido de humor y estamos constantemente marcando la negativa, vamos a empezar a tener días malos, ¿no? Porque son chicos que tienen mucha intensidad. Entonces tratar de tener una mirada positiva sobre las cosas, eso nos puede ayudar mucho. El humor sana mucho. El vecindario, buscando socios. En la física, los polos opuestos atraen. En el mundo TDAH, los polos parecidos atraen. Los polos idénticos. Es increíble, pero si tenés uno, dos o tres chicos con síntomas parecidos, claramente se atraen, pero se atraen o para pelear, se atraen para distraerse entre sí, se atraen. Es impresionante. Entonces hay que tener mucho cuidado con el vecindario. ¿Cómo se van haciendo? Buscar socios que ellos lo ayuden y que no se incendien aún más. Entonces, ¿cómo son esos socios que tenemos que buscar? En primer lugar, que ellos se van a encontrar con quien quieran encontrarse, ¿no? Eso pasa en todos lados, como cualquier chico. Pero es importante que la persona que le pongamos en el banco, por ejemplo, su compañero de banco, sea un compañero que no sea disruptivo e impulsivo como el chico con el diagnóstico, que sea un chico que pueda mantener cierta más capacidad de inhibición. ¿Por qué? Porque va a tener que sobrepasar un montón de dificultades, digamos, en donde el chico lo va a distraer, donde el chico va a hacer cosas en donde va a tener que frenar, en donde va a ser muy importante que lo entrenemos en el ignoring, en la capacidad de poder ignorar conductas eh, que los van a distraer o que van a hacer sin darse cuenta. Es decir, hay que ayudar al compañero de banco, hay que decirle que no tiene que, digamos, que ser el profesor y decirle lo que está bien y lo que está mal, pero sí que cuando le hable con el no hay que hablar, que no le conteste, que cuando le diga que lo deje pasar, decirle que en este momento no, ayudarlo a que se dé cuenta de qué maneras lo está ayudando su compañero. Entonces, el socio que sea alguien en el cual nosotros podamos tener esa cuestión de tutor, donde podamos asignar esta capacidad de ayudar a su compañero. No que sea el típico con el que se van a encontrar después en el recreo, ¿no? Un buen compañero no necesariamente tiene que ser un buen amigo. Cronoterapia. Intentar desactivar, no exacerbar. Típica situación, en el recreo, están jugando a la pelota o están jugando algo, uno se le va un poco la pata de más, empiezan a insultarse, empiezan a decirse cosas, uno se acerca, se pone en el medio, ellos te empiezan a insultar, bueno, pará, no insultés, te dije que no insultés, no sé qué cosa, te empieza a insultar a vos, se arma un lío, se empieza a incrementar. En esos momentos en donde ellos empiezan a estar disruptivos, lo que necesitan es tiempo para frenar, no necesitan una lección, no necesitan que le enseñemos. Ahí lo que necesitamos es darles tiempo para que su cerebro baje un par de revoluciones. Lo que más sirve es el tiempo. Por eso yo le digo cronoterapia. Es decir, darle tiempo. Si yo en ese momento intento explicar, intento dar lecciones, intento enseñar, lo único que voy a hacer es aumentar esa capacidad de disrupción. Entonces, muchas veces lo que mejor podemos hacer es darle una pausa en ese momento. Cuando ellos empiezan a estar con mucha energía, empiezan a estar muy disruptivos. Entonces, en esa típica situación, en donde puede pasar en el recreo o puede pasar en el aula, más que enseñar en ese momento y poner un límite de ese estilo, lo que yo tengo que ayudar es a desactivar. Es decir, lo nombro, Jere, mirá un segundo, toma aire, para un poquito. Bueno, Jere, por ejemplo, la palabra que le sirve es que está trabajando en terapia, es tronquito, que lo trabajó con su psiquiatra. Entonces le digo, le decís tronquito y él entiende. O algunos chicos en otro cole, suricata, hacen suricata, eso me encantó. Esa le
no sé cómo fue que que lo aprendieron, pero la señora Mary le dice suricata y hacen todo así. Y se quedan todos así quietitos. Entonces, es un lío y todos se quedan quietos. Bueno, o algunas técnicas, algunos hacen levantar la mano, eso para el aula, ¿no? Eh, pero también en esos momentos, no es un momento de enseñar qué es lo que está mal. Después, cuando el chico está más tranquilo, sí conversar. Sí es importante el límite y sí es importante enseñarle lo que está mal, porque por ahí no le enseñan en la casa, o por ahí están acostumbrados a hacerlo de esa forma en esa casa y creen que es así, o por un montón de razones. Pero no en el momento que se están peleando, no en el momento en donde yo tengo que poner el límite que sea de enseñarle lo que está mal. En ese momento necesitan es bajar revoluciones, ayudarlos a que tengan un tiempo para que su cerebro pueda darse cuenta que eso que están haciendo está mal. No exacerbar. MPP, movimiento permitido planificado. Que su inquietud sea una bendición, no que sea un problema. Ellos necesitan moverse. En algún momento de la clase se van a mover. Quiera yo o no quiera, se van a mover. Entonces, ¿qué mejor que yo elija cuándo se muevan? Entonces, quizá entre bloque y bloque, cuando voy a pasar y escribir en el pizarrón, le pido que borre el pizarrón. Entonces, toda esa energía motriz que en algún momento se iba a disparar, hago que se canalice en ese momento, porque se pararon, borraron y se vuelven a sentar. O necesito repartir fotocopias, que reparta fotocopias, buenísimo. O sea, que me ayude. Genero un vínculo en donde positivo, no solamente lo llamo para llamarle la atención, sino que también lo llamo para que me ayude, porque es el que me ayuda, es el que está siempre dispuesto, es el que siempre tiene energía para darme una mano. Bueno, empezar a valorar esas cosas que lo van a ayudar a ver desde la parte positiva. Entonces, si yo me puedo tratar de previamente saber en qué momento, no, pero me tengo que conectar la computadora que me está quedando sin batería, en qué momento le voy a dar a su sistema nervioso la posibilidad de poder descargar esa energía, no lo van a hacer en cualquier momento cuando se les ocurra, sino que lo van a hacer en el momento que yo les voy indicando. Y eso me va a ayudar a que no se levanten, no se paren, cuando no sea adecuado. Bien. Movimiento permitido planificado. Puede ser entregar una fotocopia, ir a llevar a la dirección el cuaderno del temario, puede ser ir a buscar las fotocopias a la fotocopiadora, puede ser borrar el pizarrón, puede ser diferentes actividades que tengan que ver con moverse. Busquen comprender. ¿Qué significa eso? Los chicos con TDAH no tienen una dificultad para entender. Es decir, el problema no está en la comprensión, no es a nivel intelectual. Ellos tienen dificultades para hacer lo que entienden. Entonces, incluso la conducta más desubicada tiene una razón. Entonces, cuando ellos hagan algo, que como puede ser golpear, insultar, pararse cuando no se tienen que parar, ese tipo de cosas, ellos por su cerebro en alguna razón encontraron. Capaz que entendieron algo mal, pero lo entendieron de esa forma, por eso es válido lo que está haciendo, hay que ayudarlo a darse cuenta, o capaz que eh, se dejaron llevar por lo que estaban pensando, porque creyeron que otros le estaban diciendo algo que no le dijeron. Entonces, es muy importante en ese tipo de momentos, por más que haya que enseñarles y ayudarlos a que puedan después corregir ese error o repararlo, prestarles atención y tener una escucha activa, preguntarles por qué hicieron eso. No porque me insultaron, no porque creí que ya se podía parar, creí que ya se podía salir al recreo. Bueno, no, claro, si vos creías que se podía, claro, cualquier persona hubiera salido, pero no sonó el timbre. Entonces, tenés que esperar que yo dé la orden para salir. No, por más que a veces tengan que tener una consecuencia negativa por lo que hicieron. Pero tratar de ayudarlos a que uno los entienda por lo que están haciendo. Prestarles atención, una escucha activa, una escucha que tenga que ver con mirar a los ojos, con asentir cuando uno lo está escuchando. Tratar de entender por qué hicieron eso y tratar de decirles a ellos de que uno, demostrarles que los comprendió, que desde su óptica hay un sentido en lo que están haciendo. Sin embargo, en ese momento donde estamos conversando y hay tranquilidad, nosotros les podemos decir, bueno, pero ten en cuenta esto, la próxima vez espera esto, espera que yo te dé la orden. No ser un policía desagradable, saltearse la actitud negativa. Muchas veces
cuando le tenemos que poner un límite, solemos hacerlo con nosotros un poco desregulados. Entonces, no solamente les ponemos una consecuencia negativa por lo que hicieron, sino que también la forma en que se lo decimos es una forma fea, donde genera una doble penalidad, puede decir de una manera. Digamos, le pongo la consecuencia negativa por lo que tienen que hacer y encima por la forma en que lo hago. Y encima eso afecta mucho el vínculo. Imagínense, van manejando, ustedes van manejando su auto y hacen una maniobra que es una infracción, ¿no? Que está mal. Los, los para la policía, les hace una multa altísima por la maniobra que hicieron. Que la verdad, eso es un desastre. ¿Cómo vas a estar manejando vos? Mirá lo que hiciste. La verdad que no sé quién te dio la posibilidad de manejar a vos, que manejás para el traste. Te da la multa, te trata mal y después dice, che, vení, dame un abrazo, sí, seguimos para adelante y mañana, y, uf, no. O nos juntamos después y me dice, pará, totalmente, o sea, me trató mal, me puso una consecuencia negativa y después quiere que el otro día le sonría y sigamos todo bien. Bueno, muchas veces nos pasa a nosotros eso, ¿no? Los chicos suelen muchas veces necesitar límites y necesitan que nosotros les marquemos lo negativo y muchas veces lo hacemos nosotros incluso desregulados o enojados. Ya es suficiente con que le marquemos lo que está mal, que ya es un montón para ellos, como para encima decírselo de mala manera. Promover contratos comportamentales. Comprometerlo en ciertas acciones. ¿Qué significa eso? Ayuda mucho a cuando nosotros queremos eh, incentivar, reforzar una conducta, es decir, aumentar las probabilidades de que esa conducta se repita en el tiempo, poder hacer algunos acuerdos que incluso podamos dejarlos escritos, incluso los podamos firmar. Por ejemplo, hacer acuerdos de eh, levantar la mano antes de hablar, o hacer el acuerdo de no decir malas palabras en clase, por ejemplo, ¿no? Que son algunos de los problemas que suelen tener, ¿no? O no salir al recreo antes de que toque el timbre, alguna conducta particular. Entonces, comprometerlo y poder ir haciendo, de cierta manera, algún sistema de refuerzo que sea a corto plazo, donde yo le vaya marcando si cumplió o no cumplió. Entonces, por ejemplo, cada día le puedo hacer un semanario, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con donde pongo, me comprometo a levantar la mano. Entonces, cada día que cumple, le pongo una carita feliz o una carita triste si no lo hizo. Al final del día le doy ese refuerzo, le digo, bueno, muy bien, cumpliste esto que habíamos acordado, carita feliz. Ese refuerzo, que es un simple refuerzo como hacerle una carita, los va a motivar mucho a que se esfuercen justamente en aumentar eso que yo estoy queriendo que ellos hagan. Bien. ¿Dudas, preguntas? Si no, seguimos con impulsividad, que suele ser la parte más complicada. Bien, seguimos. Estrategias para potenciar habilidades relacionadas con la impulsividad. Como hablábamos con la hiperactividad, no queremos que se vuelvan más impulsivos. No queremos que vayan un poco más, aumentarle la velocidad con la que están yendo. Pero sí podemos aprovechar la espontaneidad y la valentía y sí podemos ver algunas cosas que no van a sumar, que no van a ayudar. ¿Cuáles son esas cosas que no funcionan? Hay dos cosas, estas cuatro cosas seguro no funcionan. No entrar en escaladas ni en pulseadas. ¿Qué quiere decir esto? En general, muchas veces uno cae en la falsa creencia que si grita y yo grito más fuerte, el otro va a frenar. Si el otro, yo le digo, me quedo con la última palabra porque quiero demostrar que tiene autoridad, el otro va a frenar. Ese tipo de cuestiones que con los chicos que tienen respeto a la autoridad pueden llegar a funcionar, con los chicos que tienen TDAH no funcionan, porque no tienen freno inhibitorio o tienen freno inhibitorio muy bajo. Entonces, si yo lo que pretendo es entrar en pulseada de quién tiene razón o quién va un poquito más, nos va a llevar cada vez a situaciones de más de regulación. En esos contextos es muy importante recordar que es un trastorno de neurodesarrollo, que tienen dificultades para hacer ese tipo de conductas, como decir, frenar, justamente. No sé si lo dije, pero
en futuros manuales, digamos, de salud mental, posiblemente ya no se hable más de hiperactividad, impulsividad y desatención, y se hable como un trastorno de desinhibición. Cada vez se está llevando a pensar el TDAH con esos síntomas, pero lo que se ve es que justamente como las áreas del cerebro que están afectadas son las de la inhibición y que las consecuencias son esas tres de esos tres síntomas, se va a empezar a hablar como un trastorno desinhibitorio. Pero eso todavía no está nada escrito, pero posiblemente vaya para ese lado. Entonces, si nosotros entramos en pulseadas o entramos en, eh, en cada vez ir un poco más arriba, se va a ir mal. Y se va a ir a gritar, se va a ir a violencia verbal, o incluso se va a pasar a lo que no funciona, la violencia física, claramente. Entonces tenemos que hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a manejar su impulsividad? Es decir, el hecho de pasar al acto muy rápidamente. Tenemos que ayudarlos a regular sus emociones. Parte del tratamiento que hacemos nosotros consiste en que ellos conozcan sus emociones, conozcan diferentes estrategias que ahora yo les voy a contar, algunas, y que las pongan en práctica para que puedan regularse antes de explotar. Ellos generalmente lo que les pasa es que no tienen noción de cómo van aumentando su desregulación y ven todo o nada, 0-100, muy rápidamente explota. Entonces, una manera de ayudarlos, y esto es importante, yo les decía al principio, de ser sistemáticos, es decir, es una estrategia a mediano y largo plazo que no me va a dar efecto a corto plazo, pero les va a ayudar a ellos para la vida en general y con el paso del tiempo, si lo mantenemos en el tiempo, les va a ayudar mucho. A que ellos se puedan dar cuenta y reconozcan las emociones que les están pasando, que ellos puedan darse cuenta cuando están enojados, cuando están frustrados, cuando están demasiado contentos, porque también a veces hacen cosas no por estar enojados, sino porque están excitados de lo demasiado contentos que están. Entonces, ayudarlos a que reconozcan las emociones. Y cada una de esas emociones va a tener, los va a predisponer a diferentes acciones. Como habrán visto cuando trabajamos, cuando fui a los colegios, y todavía, bueno, me falta ir a algunos colegios más, yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué emoción? ¿Cómo se dieron cuenta la emoción? Llevarlos a que ellos vean los cambios en el cuerpo que son justamente los signos de esas emociones. El concepto de emoción son eh, diferentes tipos de cambios comportamentales de nuestro cuerpo que nos predisponen a diferentes acciones. Eso es una emoción, es decir, justamente un cambio en nuestro cuerpo que nos predispone a diferentes tipos de acción. Entonces, si ellos pueden empezar a notar, nosotros trabajamos en el tratamiento, especialmente el tema del enojo, que ellos puedan ver cuáles son los signos de alarma que lo están llevando antes de explotar en el enojo. Entonces, en el cuaderno de tratamiento, una de las actividades en el tercer encuentro, donde trabajamos signos de alarma, ellos trabajan signos de alarma en el pensamiento, en el cuerpo y en la conducta. Y es algo muy típico que ellos empiezan a ver que cuando se enojan, cierran los puños, o se ponen colorados, o se encorvan, o cierran la boca muy fuerte. Eso es cosas que si nosotros nos ayudamos a que ellos se den cuenta, vamos a poder anticipar una posible explosión. Por otro lado, el termómetro de las emociones o el emocionómetro. También lo trabajamos en el tratamiento, pero está bueno que lo sigamos reforzando. Es decir, ¿qué quieres? ¿Para qué se usa esta estrategia? Para que ellos puedan ir viendo que las emociones no son todo nada, sino que hay como diferentes matices de una misma emoción. Y que a veces, dependiendo de la intensidad en la que estemos, es cómo nos comportamos. Generalmente las personas con TDAH, y esto es crónico, digamos, como yo les decía, para toda la vida, generalmente le dicen, y si yo me hubiera enojado, hubiera perdido el control. Los adultos generalmente cuando llegan dicen, yo estaba enojado y me trompié, pero si realmente hubieras enojado, lo hubiera matado. Y sí, bueno, eso ya es una situación extrema, pero cuando si ya te trompeaste en la vía pública, es porque realmente no pudiste manejar el enojo, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los chicos. Dicen, no, si yo, señor, no estoy tan enojado. No, a ver, cuando ellos están molestos, hay que ayudarlos a que se den cuenta que es un nivel del enojo, un nivel muy bajo del enojo. Es muy gráfico como algunos cuando están trabajando acá en el consultorio o en la facultad cuando estamos haciendo estas cosas, marcan situaciones de 0 o 1 o 10. No encuentran los niveles en el medio. Yo cuando les trabajo en el semáforo, el termómetro de las emociones, les pongo como tres colores. Un verde que es de 0 a 4, donde las cosas le molestan, pero no le generan muchos cambios en el cuerpo.
4, 5 y 6, donde les pongo color amarillo, en donde ellos empiezan a sonar sus signos de alarma, que es importante que vayan reconociendo, en donde si no frenan en ese momento y no utilizan estrategias para bajar, se van a desregular, y después 8, 9 y 10, donde pierden completamente el control. Ahí ya es tarde, ¿no? Ahí es el momento donde aplicar cronoterapia y no enseñar nada, ¿no? Bueno, ayudarlos a que ellos se den cuenta y ayudarlos a que se den cuenta. ¿Estás muy enojado? ¿Qué nivel de enojo estás? Bueno, vamos a contar hasta 3 y vamos a respirar, ¿no? En esos momentos les va a ayudar a bajar, que ellos tomen conciencia de que están muy desregulados. Y algunas estrategias que los pueden ayudar a bajar son, por ejemplo, el semáforo o el muñeco de trapo y el robot. O la técnica de la tortuga, por ejemplo. ¿En qué consisten? Bueno, el semáforo es una técnica que ellos trabajan acá en el tratamiento. Entonces es una técnica que nosotros podemos replicar en las clases y que les pueden venir muy bien. Que tiene 3 colores: rojo, amarillo y verde. Yo lo que les empiezo trabajando con ellos es para qué sirve el semáforo. Bueno, el semáforo sirve para ordenar el tránsito, para saber cuándo avanzar y cuándo no. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos un semáforo en nuestra mente que nos puede ayudar a darnos cuenta cuándo parar y cuándo seguir. Y nosotros en el momento en donde nos estamos enojando, en donde nuestro termómetro de enojo está subiendo, nos podemos dar cuenta que estamos subiendo mucho la temperatura, aplicamos el semáforo y paramos. Paro, rojo, respiro 3 veces. El otro día en uno de los coles decía, respiración de 5 segundos. Me encantó. Y todos empezaron. Buenísima. Ese tipo de estrategias que sirvan para todos. Respiramos 3 veces profundo. Respiramos con la nariz y largamos con la boca. ¿No? Ayudarlos a que puedan parar. Que cuenten hasta 3 ya es un montón. Si ellos logran parar y contar hasta 3, ya estamos ayudando un montón a que no pasen al acto inmediatamente. Parece muy pavo decir que hasta 3 ya es un montón, pero yo les digo eso en el consultorio incluso a la gente grande. Si vos de ahora en más y para toda tu vida, cuando te dan ganas de hacer algo cuando estás enojado, contás hasta 3, te vas a evitar un montón de problemas en la vida. Y nosotros desde chicos ya le estamos enseñando eso, contar hasta 3, 1, 2 y 3, lo va a ayudar a que no se manden un montón de mocos. Entonces, en ese momento donde están muy enojados, si logramos que miramos a los ojos, los agarramos de la mano y decimos respirá, para un segundo, contá hasta 3, no más que eso, ya los vamos a ayudar a que paren. No les explicamos qué es lo que están haciendo mal. No les tratamos de decir, estuviste más revoleando el lápiz. Primero que paren y después hablamos. Semáforo, entonces rojo, paramos. Tomamos aire. Amarillo. Bueno, ¿qué alternativas hay para este problema que estás teniendo? Ayudarlos a que ellos vean qué otra cosa pueden hacer además de quererse pelear. O además de querer sacarle lo que ellos creen que es suyo. Entonces te van a decir, bueno, pero que me lo dé porque es mío. Bueno, pará. Sí, está bien. Esa es una opción. Vamos a parar. Bien. Respiramos. Bueno, además de esa, ¿qué otra cosa podemos hacer antes, además de sacárselo a la fuerza? Y le puedo pedir que me lo preste. Bueno, dale. Si querés, podemos hacer que después lo use un ratito él y yo después vengo y te ayudo a que te lo dé a vos. O, ¿qué te parece si este recreo lo usás vos y el próximo recreo lo usa él y el próximo recreo lo usás vos? Bueno. Y verde, que elijan la mejor opción por sus consecuencias. Esto es algo que ellos vienen trabajando para aplicarlo ellos solos, ¿no? Pero que nosotros podemos reforzarlo en el colegio diciéndoselos porque ellos ya lo tienen incorporado. Rojo paro, amarillo pienso opciones, verde elijo la mejor opción por sus consecuencias. ¿Por qué por sus consecuencias? Por sus consecuencias en torno a mí y en torno a mis compañeros. Es decir, lo que más me conviene. La técnica del muñeco de trapo y el robot consiste cuando ellos están muy enojados, es una técnica que nosotros no practicamos en el consultorio, pero que podrían incorporar ahí, es ponerse duro como un robot, blando como un muñeco de trapo, que suelten en el cuerpo, que sea blando, como una gelatina y una piedra. Es decir, tensión y relajación. Es la técnica de tensión y relajación, es una técnica que tiene más de 150 años, que se utiliza con adultos y con los chicos esta adaptación del muñeco de trapo y el robot o la piedra y la gelatina les puede servir un montón. La otra técnica, la de la tortuga, es que se imaginen que son una tortuga y cuando están muy enojados que se metan dentro del caparazón. Se meten dentro del caparazón, que respiren y piensen hasta 3 y una vez que se relajaron,
que salgan afuera del caparazón y que puedan pensar. También es una técnica que no trabajamos, pero que ustedes podrían trabajar también. Y finalmente, una técnica que no les recomiendo que hagan si no están capacitados en el tema y si no están asesorados, es el tiempo fuera. El tiempo fuera es una técnica que tiene muchos años también, que consiste en los momentos de mucha desregulación, poder darle un tiempo para que frene y descanse y tome aire. No necesariamente tiene que ser un castigo, sino es ayudarlo a que se regule. Pero hay que tener mucho cuidado con esta técnica porque muchas veces lo que genera es segregación, separación. Porque si yo todo el tiempo, cada vez que se manda un moco, lo saco fuera del aula y lo van a empezar a mirar mal. Este es el que se escapa del aula, que están todo el tiempo marcando. Entonces hay que saber usarla muy bien y hay que tener mucho cuidado. ¿No? Y no como un castigo, sino como la posibilidad de poder pensar. Y no necesariamente prendiendo los fuegos delante de los demás. Entonces, es una técnica que tenemos que tener bien seleccionado el lugar del aula donde tenga que estar sin necesidad de que salga fuera del aula, sin necesidad de que yo tenga que descontinuar la clase. ¿Se escucha la música de afuera? ¿No? Hay una cumbia afuera, bueno, justo están pasando. Bueno, que tenga el lugar asignado en el aula, en donde yo le pueda decir que frene y cuánto tiempo le voy a asignar hasta después de que termina de extinguirse la conducta que no tiene que hacer. Eh, de acuerdo a la edad, tiene un tiempo prolongado que tiene que hacer, nunca más de 14 minutos, y después es un minuto por los años que tenga, entonces si tiene 7 años, hasta 7 minutos, si tiene 14 años, hasta 14 minutos. Es una técnica compleja para hacerla, para que sirva bien. No es tan fácil como decir, andá afuera y salí. Entonces, no se la recomiendo. Pero si hay un chico que está muy desregulado, está bueno que lo hablen con su terapeuta y que puedan trabajarlo bien cómo hacerlo. Otra cosa que ayuda mucho para manejar la impulsividad es el uso de refuerzos positivos. ¿En qué consiste esto? En tratar de pensar que tengamos una balanza emocional donde marquemos más cosas buenas que cosas malas. Si yo estoy continuamente marcándole cosas malas, ya va a caer en saco roto todo lo que le vaya diciendo. Entonces es importante retirar la atención de algunas cosas en las cuales no vale la pena estar marcándole, ¿no? Entonces no estar todo el tiempo marcando cosas negativas para bajar un poco la balanza de las cosas malas que le voy diciendo o todas las cosas que le estoy poniendo límites y ser un poco más generoso con los elogios. Empezar a marcar o ser más creativo de qué cosas voy a marcar. Muy bien que levantaste la mano, cuando capaz es la lógica que levante la mano, pero puedo decírselo. Muy bien que esperaste a que toque el timbre para salir. Eh, Qué bueno que hiciste esto, qué bueno que subrayaste, qué bueno que pasaste la fotocopia. Ser muy generoso. Y, por ejemplo, cuando hay algo de lo cual no quiero enfatizar, simplemente a veces no hace falta marcar lo negativo, sino simplemente no prestar atención. Por ejemplo, si la técnica es, o lo que estoy tratando de enseñar es que levanten la mano para hablar, si habla sin que levanten la mano, directamente no le presta atención. Alguno que levante la mano, no digo vos no levantaste la mano. Y eso va a ayudar a que se den cuenta de que levantando la mano. Directamente no lo miro cuando habla sin levantar la mano. Estructurar parcialmente los recreos. Generalmente, como se frustra muy rápido y pasa muy rápido a la acción, y tenemos un recreo muy libre, donde generalmente terminan jugando la pelota, ¿no? O terminan haciendo actividades más físicas, eso lo va a llevar a que más rápidamente se reúnen. Entonces, si yo tengo un recreo hecho con postas, donde tengo diferentes actividades donde pueden hacer, eso los va a ayudar a mantenerse entretenidos, donde puedan gastar energía sin necesariamente hacer juego libre, que muchas veces les puede llegar a potenciar la desregulación. Muy importante en ese sentido, nunca como castigo sacar los recreos, porque justamente necesitan descargar energía. Entonces, si yo les saco el recreo, lo que voy a hacer es condenarme al fracaso dentro del aula después. El uso de pictogramas, es decir, de algunas señales visuales que ayuden a poder dar algunas señales sin necesidad de estar gritando, hablando más fuerte. Entonces, por ejemplo, cuando levanto la mano hacemos silencio, el suricata que les decía antes, que me parece muy gracioso y muy productivo, algún cartel de stop que yo señale, eh, o por ejemplo alguna frase, no sé, por ejemplo, el que sigue hablando no es campeón del mundo, yo les digo ahora, no sé, cosas así, me tiene que devolver la estrella. O sea,
alguna cosa que no necesariamente ellos sepan que tienen que prestar atención o que tienen que bajar. Eso les va a ayudar a bajar todos juntos. Y finalmente, fomentar la autoestima positiva. Ayudarlos a que ellos puedan ver la cosa buena en la que son. ¿Por qué es esto? Generalmente los chicos con diagnóstico de TDAH suelen tener una autoestima negativa, basado en todas las veces en que le estamos marcando cosas malas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que le pongamos el límite. Y generalmente tienen una autoestima, tienen dos autoestimas son estereotípicos. Uno es el negativo, en donde no se creen capaces de hacer nada, en donde no pueden, y el otro exagerado es una autoestima trucho, falso, basado en estas expectativas, que tienen que ver con yo no lo hago porque no quiero, pero si quisiera lo puedo hacer porque soy un capo, prácticamente. Ese es el pensamiento, como dos extremos. La autoestima verdadera nace de la autoeficacia, de verse uno mismo pudiendo. Eso no es para todos, para nosotros también, para todas las personas. Una autoestima verdadera nace de verse uno mismo pudiendo, en la autoeficacia. Entonces, para ayudarlos a fomentar la autoestima positivo, es muy importante marcarles esas cosas buenas que hacen, incluso que ellos no se dan cuenta. Como la actividad que hicimos, tanto de la cigüeña como la actividad donde hacemos, donde tienen que dibujar algo en la que son buenos, ayudarlos a que ellos puedan ver en qué cosas son buenos, cuáles son sus fortalezas, y ayudarlos a que ellos, incluso en donde cuando no pudieron hacer algo, marcarles lo bueno de haberlo intentado. Eso les va a ayudar mucho a poder crecer en autoestima y verse pudiendo. No generar expectativas que no están basadas en su eficacia, es decir, a vos te va a ir bien en el examen, seguro que te va a ir bien, cuando les está yendo mal. No les, porque después los chicos se dan cuenta cuando lo intentan y no les sale. O sos el mejor en matemáticas, y capaz que no, ¿no? Sino marcarle más que describirle cosas, sin necesariamente estar diciéndoles lo bueno que son. Completaste toda la tarea, ya eso es un montón, ¿no? Levantaste la mano, ¿no? Bien, levantaste la mano, ya eso es un montón. No necesariamente decir sos el mejor, sos un capo, qué buena que sos, ¿no? No necesariamente ese tipo de cosas. Algunas consideraciones finales. Ya estamos en la hora. Comunicación con los profesionales. Informarse mutuamente y pedir sugerencias. Es muy importante que los chicos que están en tratamiento poder hablar con los profesionales. Tratar de ver qué cosas les recomiendan puntualmente para cada uno de los chicos. Y tratar de cuando uno vea algo, ustedes lo ven todos los días a los chicos en el cole, los docentes, cuando vean algo particular, que se mantengan en el tiempo, no duden en comunicárselo, que haya una comunicación lo más fluido que se pueda, ¿no? Eso va a ayudar a potenciar positivamente al chico y no dificultar. Entonces, no tengan miedo de pedirle que les den alguna sugerencia, que les digan que haya una comunicación donde puedan entablar, en donde puedan decir, che, estoy teniendo una dificultad con esto, ¿qué me recomendás? Porque los docentes no tienen formación específica en este tema y no tienen por qué tenerla, digamos, pero sí se les exige que después hagan cosas que no están preparados. Entonces, bueno, la capacitación a veces no está, nosotros gracias a Dios estamos teniendo la posibilidad de poder llevárselas en este momento, algunos otros, con unos chicos algunas de estas técnicas nos van a servir o van a necesitar algo particular, hablar con los profesionales, eso les va a ayudar mucho. Y comunicación con la familia, un equilibrio. Es muy importante no hacer esto, que cada vez que le entregamos al chico decirle adelante de todos, hoy se portó bien, hoy se portó mal, hoy no tomó la medicación, ¿no? Hoy eso lo prende fuego al chico, ¿no? Y están todos los padres pendientes a ver qué dice la maestra de si el niño se portó bien o se portó mal. Están escuchando a ver qué pasa. Eso no ayuda, ¿no? No ayuda. Sin embargo, sí está bueno también que haya comunicación y quizás eh, poder entablar alguna manera formal en donde le podamos comunicar a la familia sin necesidad de hacerlo delante de todos. Entonces, puede ser en el cuaderno de comunicación, en donde tengamos alguna tablita de actividades, de las cosas que estamos esperando y poder decirle sí, no, sí, no, si lo hizo, poder una vez por semana, sí, poder decirle que esperen y se lo damos último al nene, y si hablamos esta semana sí, esta semana no, no, pero no adelante de todos porque eso genera la cuestión del estigma o del prejuicio de los demás, no está bueno. Bien, para terminar, pues ya estamos en hora, vemos un videíto y terminamos. ¿Conocen la fábula de Colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio.
Y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Arriba y adelante, se ven los horizontes. Bueno, la idea es esta, ¿no? Muchas veces nuestros intentos pueden parecer como muy aislados, como muy poco, pero realmente cada uno de ustedes puede ser la diferencia entre que ellos puedan ver que pueden y que no pueden, o que pueda ser muy significativo un docente que puedan marcarles lo positivo a ellos, que puedan ver lo que son capaces. A veces parece que, como decíamos la vez pasada, con esta frase de Teresa, que nuestro esfuerzo es una gota en el mar, pero el mar no sería lo mismo sin esa gota. Entonces, la verdad que esos aportes, y en la medida que todos podamos poner esta gota en el mar, nos los vamos a ayudar mucho los chicos. Bueno, resonancias, preguntas, algo que me quieran compartir, algo que les haya quedado alguna duda. Comentarios. Muy claro, Juanpi, me parece que está bueno porque fuiste aportando un montón de acciones concretas y bien puntuales. Yo iba pensando, mientras que vos decías, se me venían algunos niños o niñas a la cabeza en algunas situaciones, así que eso para mí ha Genial, sido Vani. muy claro. Gracias. Bueno, a veces asusta cuando nadie hace ninguna pregunta, porque si no entendieron cómo, o puede ser o se quieren ir a acostar y quieren terminar el fin de semana, también puede ser. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido, que le hayan dedicado un viernes hasta esta hora a poder escuchar, a poder seguir tratando de mejorar y ser mejor docente y aprovechar esta oportunidad. Tienen mi mail ahí, juan-panego@hotmail.com. También tengo un Instagram que a veces lo uso, hace mucho que no lo uso, pero ahora lo voy a volver a utilizar en cualquier momento. Y donde comparto un poco de información y también algunos videos y algunas cosas. Así que bueno, cualquier cosa me escriben eh, y lo que necesiten cuentan conmigo, más allá de los chicos en los que están en la intervención. Muchísimas gracias, Juanpi. Chao, nos vemos, buen fin de. Hasta luego, gracias. Chao.